Hola amigues, da comienzo la segunda temporada del seminario del ES Complutense. Retomamos la lectura diferencia y repetición allí donde la dejamos, en el capítulo 4, síntesis ideal de la diferencia. El esquema de las sesiones sigue siendo el mismo, tendremos una cara A y una cara B, donde en ambos casos volveremos sobre las mismas páginas, pero con comentarios diferentes. Esta primera sesión de la segunda temporada se corta de manera abrupta ya por la mitad. No hemos sido capaces de recuperar esa segunda parte, pero pensamos que era muy importante tener subido esta presentación que hace Toño mapeando los conceptos más importantes de este capítulo, ya que desde luego es el más difícil al que nos hemos enfrentado a nivel de conceptos, a nivel de manejo de otras disciplinas y demás. Con nada más que añadir, espero que disfrutéis de la sesión y que os suméis de nuevo al barco de diferencia y repetición para esta nueva temporada. Un abrazo a todos. Capítulo que espanta, capítulo muy difícil, entre otras cosas porque los invitados especiales que asisten al capítulo son uno más complejo que otro. Tenemos el debate con Kant y unas cuestiones metafísicas que van desde Aristóteles hasta Kant. Tenemos a Descartes, Newton y Leibniz, y Deleuze sirviéndose de unos matemáticos random, algunos no tan random como Riemann, pero otros bastante random, que información general de ellos era como, era un matemático místico que no sé cuánto. Bueno, ok. Entonces, teniendo a todos esos invitados en cuestión, de lo que se trata es un debate con Kant, con la noción de idea en Kant y con la noción de con los planteamientos de la dialéctica trascendental en Kant, para darle un viraje a la cuestión de la idea y no tomarla ya ni desde la crítica negativa que hace Kant y a la vez su estatus regulador, sino tomar su carácter problemático, el carácter problemático de las ideas, como lo más importante y ponerlas digamos, como trascendentes a las soluciones que se deriven de ellas, ¿no? Entonces, en eso consiste, ¿no? Hay varias definiciones de lo que son las ideas a lo largo del capítulo. Diré algunas y ya después ahondamos en la cuestión. Son problemáticas, problematizantes, no se suprimen en sus soluciones, son sistemas de relaciones diferenciales, son multiplicidades, lo universal concreto, tejido de singularidades, son sistemas de ligación ideales, de relaciones diferenciales entre elementos genéticos recíprocamente determinables, son dialécticas, aquí aludiendo directamente a la dialéctica kantiana, son estructuras como sistemas de relación múltiple y no localizable entre elementos diferenciales que se encarnan en relaciones reales y términos actuales, son básicamente el plano de lo virtual, estructuran el plano de lo virtual y son genéticas estructurales, que va a ser de lo que demuestra más adelante Deleuze, como no está peleado necesariamente lo estructural con lo genético, porque lo estructural, sobre todo desde el estructuralismo, se ve como estructuras dadas por el estudio sincrónico de esas estructuras y el análisis más allá de su génesis, ¿no? O sea, su génesis no es importante y la evolución diacrónica de una a otra no es lo importante, pero aquí Deleuze intenta conciliar la cuestión genética con lo estructural, y lo estructural visto desde una perspectiva diferente, ¿no? Aunque coincide en cierta medida con las postulaciones de los estructuralistas, ¿no? En tanto que es un sistema de relaciones diferenciales que solo por esas relaciones cobran sentido, Deleuze lo va a llevar al extremo, ¿no? Entonces, esto es de lo que va a tratar el capítulo. Y entonces, entramos con... ¿Y el cálculo? ¿Qué pedo con el cálculo? ¿No? Lo que va a ser es una especie, no es metáfora, no es analogía, es una especie de extrapolación o de metodología con el cálculo. Va a decir que cada dominio posee su propio cálculo, en tanto las ideas sociales, las ideas biológicas, las ideas físicas, las ideas económicas, todas tienen su propio cálculo, que consiste en que todas tienen un proceso de determinabilidad que atañe a lo cuantitativo, un proceso de determinación recíproca que atañe a lo cualitativo y un proceso de determinación completa que tiene que ver con lo potencial. Entonces eso, la dialéctica del cálculo
atañe a los diferentes dominios y sobre todo señala la diferencia de naturaleza entre las soluciones y los problemas, ¿no? Y aquí es muy importante cómo pone todo el peso en los problemas, ¿no? No tanto en las soluciones. Y eso se ejemplifica muy bien cuando habla de la idea social, ¿no? La idea social, el problema es económico, aunque pueda tener soluciones ideológicas, políticas, pero el planteamiento sistemático de las relaciones diferenciales de determinación es ante todo económico. Aquí es un fuerte posicionamiento marxista-marxiano que a mí me convence bastante. Y bueno, tenemos la diferencial de X, ¿no? Entramos ya de lleno a los simbolitos. A ver, voy a tenemos. Ay, no hay diferencial de X aquí, pero bueno, diferencial de X. ¿Qué dice Deleuze? Es el símbolo de la diferencia y lo antepone a el no a de la negación y también contra la identidad. Dice, el diferencial de X no es nada respecto a X. Aquí X y diferencial de Y lo mismo, no es nada respecto a Y, y aquí X y Y no es lo que nos importa, sino la cuestión diferencial, ¿no? Y el diferencial de X implica lo indeterminado, lo determinable y la determinación, que dice Deleuze, son tres elementos de una razón suficiente. Entonces, ¿por qué esto es lo indeterminado? Y aquí es donde empieza a madrearse con Leibniz y Newton, ¿no? Leibniz y Newton, cuando están descubriendo o planteando los problemas del cálculo diferencial, hablan de los diferenciales o como entidades rarillas o como los infinitesimalmente pequeños, ¿no? O sea, que, bueno, a mí en bachillerato un poco cuando me explicaron el cálculo diferencial era eso, ¿no? O sea, la diferencial de X era el cambio más pequeño que te podías imaginar de una X a otra, ¿no? Pero Deleuze dice, no, güey, no es eso. Eso ya implica una cantidad. Y la cuestión es que eso tienda a cero, ¿no? Y entonces empieza toda esta contradicción. Entonces Deleuze dice, voy a ir con mi amigo, no me acuerdo cómo se llamaba, el matemático místico, y voy a hablar de que hay una metafísica del cálculo, que la diferencial de X no es un elemento cuantitativo sensible. ¿Cómo? No, el otro, sí, yo el otro. Bronsky. Entonces, eso, con eso, esto es puramente formal y es la condición de posibilidad del surgimiento de lo cuantitativo, ¿no? Entonces, D de X y D de Y son lo indeterminado como tal. Y hay que mantenerlos así. Entonces aquí Deleuze ya se está madreando con Newton y Leibniz, cuestión difícil, para madrearse con Kant, cuestión más difícil. Y a estos dos corresponde, dice, un principio de determinabilidad. Y ese principio es que se pueden determinar recíprocamente, ¿no? Que es la relación esta de Y sobre de X. Lo importante es la variabilidad de uno respecto a otro, cómo se determinan recíprocamente, y esto es lo realmente determinable, esta relación, cómo se da la variación. Y ya en este proceso de determinación recíproca se puede dar lo determinado, serían ya los valores de diferencial de Y y diferencial de X, ¿no? Y eso ya atañe al principio de determinación completa. Entonces, básicamente lo fundamental en el cálculo diferencial es que no atañe a lo general en abstracto, ¿no? Y aquí es donde habla de la fórmula de la circunferencia, de la ecuación de la circunferencia, que sería lo general de cómo se conforma la circunferencia, sino que lo importante es lo singular en la variación. Entonces, bueno, ahí ya entra todo el viraje de las matemáticas modernas, ¿no? Cómo finalmente logra romperse o ver más allá de la geometría euclidiana, ¿no? Que todavía, si lo tomamos como correlato filosófico, es muy identitaria, ¿no? O sea, atañe mucho a las entidades geométricas en un espacio homogéneo, y con el surgimiento de la topología y con el desarrollo del cálculo, abren una espacialidad diferente.
y ahí entra Riemann con las multiplicidades o variaciones, que ya lo veremos. Entonces, de lo que se trata es de indicar el modo de la variación. El modo de la variación antecede y posibilita después lo general, ¿no? Entonces, esto es decir, la diferencia está antes de la identidad, ¿no? Un poco la tesis general. Entonces tenemos el ejemplo del círculo, que es este triple. X cuadrada menos Y cuadrada menos R cuadrada. Y eso te da la ecuación general de la circunferencia con centro en 0,0. Entonces, pues muy bien. Jamás me va a salir un círculo bien. Bueno, hay dos tres. Entonces, bueno, eso, ok, nos da lo general. Pero lo que nos da su derivada, digamos, la derivada de este triple, es menos x entre y. ¿Y eso qué nos da? Como nos lo explican en el bachillerato, la pendiente de la recta tangente a cualquier punto. Entonces, ¿cómo varía localmente? No nos interesa tanto lo general, sino la forma de la variación en puntos locales específicos. Y luego con las integrales podemos sacar el área cuadratura en un intervalo determinado, y por eso les habla de integraciones locales, de la conformación de entidades, de entes, como integraciones locales, ¿no? Entonces eso nos indica el modo de variación local, más que hablar de lo general, más que hablar en términos identitarios, nos habla de los modos de variación en los procesos o en las estructuras. Y esto tiene que ver con los puntos singulares y los puntos ordinarios, ¿no? Y de ahí yo hasta diferentes repeticiones les decía, claro, el es la singularidad y todo ese trip, pero no tenía tan claro que estaba hablando de los puntos singulares en el cálculo diferencial. ¿Qué son los puntos singulares? Los puntos, diríamos, de inflexión, o los puntos en los que la función, más bien en los que la función va a tomar un cambio considerable, ¿no? El ejemplo es un ejemplo muy sencillo, que es el de x cuadrada, ¿no? Que se grafica como la había graficado ahí, este strip. El punto singular se encuentra igualando la derivada a 0, ¿no? Y eso es en el punto 0,0. La derivada de esto es 2x igual a 0, 2 por 0 igual a 0. Entonces es el 0,0. ¿Qué pasa ahí? Que toca el mínimo y empieza a ascender. Los demás son puntos ordinarios porque no son tan determinantes como este de aquí, ¿no? Este de aquí, en el que la tangente tiene una pendiente igual a 0, es el punto notable, el punto singular de esta cuestión. Para establecer una analogía burda, pero que nos serviría un poco para entender esto en otros ámbitos, sería, por ejemplo, un proceso social o un proceso económico de decadencia hasta que toca fondo. Por ejemplo, un país que está ya harto con mi tío Javier Milei, hasta que tocan fondo y dicen, ¡pum!, no, revolución. Ese punto de esa singularidad es lo que nos importa, no tanto en lo general, sino en los procesos, esos puntos en los que cambia significativamente, cambia de métrica, cambia cualitativamente también. Y bueno, aquí en la circunferencia es raro el ejemplo porque no tiene puntos singulares como tal, o sea, estrictamente hablando, al parecer, lo cual tiene sentido porque pues, todos son lo mismo, y ahí la perfección del círculo. Entonces, bueno, surge el tema de las variedades riemannianas que se contraponen al espacio cartesiano, en el sentido de que ya no es un espacio homogéneo, y eso también nos sirve para anteponerlo a Kant, ¿no? El espacio como sentido externo, como forma pura de la sensibilidad, como receptáculo de todos los objetos, sino que se da una génesis de espacio en
en relaciones de determinación recíproca, ¿no? Y es de lo que se trata con las variedades riemannianas, de espacios que se constituyen localmente y cualitativamente y diferencialmente. Entonces, ya no importa tanto tener un referente central como el plano cartesiano con sus coordenadas bien marcadas, sino que se estudia justamente los puntos locales y cómo esos estructuran espacios, las reglas de los espacios, las variedades de los espacios, la distribución de los puntos singulares de esos espacios o de esos procesos o de esas estructuras. Y bueno, aquí surge la cuestión de los ejemplos, ¿no? Que son algo esclarecedores, no del todo, los tres ejemplos que da de las ideas, ¿no? La idea física del atomismo, yo creo que debió de haber dado una física como más actual, pero bueno. La biológica y la social. A mí eso me remontó mucho a la segunda meseta, ¿no? A la de la geología de la moral, donde habla de los estratos, ¿no? O sea, porque las ideas al final, dice, hay una coexistencia de la diversidad de ideas, no es que estén aisladas la idea social, la idea matemática, la idea biológica, sino que los diferentes campos virtuales, las diferentes estructuras virtuales, la biológica, la social, están afectándose, están moviendo sus métricas, replanteando sus puntos singulares, ¿no? Podríamos pensarlo como, no sé, hay un hecho social que nos cala profundamente, que nos pega y nos afecta biológicamente, digamos, una reacción biológica, un ataque de pánico. Ahí están comunicándose, digamos, la idea social está afectando a la idea biológica, digamos, al campo virtual biológico que se actualiza en determinada reacción del cuerpo, ¿no? Entonces, por eso me recordó mucho al tema de los estratos en la segunda meseta, como el estrato físico-químico se comunica o se afecta al estrato biológico que afecta al estrato humano, y pues son toda esa serie de flujos de diversos espacios que se yuxtaponen y que se van afectando la distribución de sus puntos singulares, todo de cara a la actualización que tome en cada caso cada idea, ¿no? Entonces, las ideas, como dice, se pueden tener diversas soluciones, pero no se agotan en esas soluciones, sino que el campo virtual de la idea, de la distribución de los diferenciales, de la distribución de determinación de recíprocas, sigue estando ahí, ¿no? Y bueno, creo que eso sería todo de mi parte. No es demasiado profundo, pero sí intento. Sí, bastante bien. Abrimos un poquito el turno de comentarios, preguntas, tomo yo turno de palabra. Vamos, no se puede llevar ahora mismo, ¿no? Ni mucho llevado. Vamos a avanzar. Esto creo muy complejo, pero súper bien resumido por Toño, y a nivel personal creo que la idea sobre la que gira y que más puede dar de hablar es esta idea de lo problemático, ¿no? De hecho, el punto donde es interesante el cálculo diferencial es cuando es problemático, o sea, tendencia a cero, porque son infinitas variables, no sacas una media, ¿no? Yo me lo llevaría sobre todo a la tercera idea, que a lo mejor es algunas las que más nos llaman la atención, del ejemplo que es el de Marx, ¿no? Que directamente cita Marx en el Capitalismo, en el trabajo abstracto. La idea es súper interesante porque es precisamente demostrar que cualquier solución a un problema económico no es en absoluto
interesante. O sea, hay un punto que a mí me gusta un montón, como lo explica el propio Deleuze. Dice que las condiciones económicas del problema determinan o generan la manera en que encuentran sus soluciones dentro del cuadro de las relaciones reales de una sociedad. Y este es el punto interesante. Sin que, sin embargo, el observador pueda extraer de ello el menor optimismo. El observador no es capaz de encontrar una solución que pueda salirle bien la cosa o que pueda ser completamente óptima si lo piensa un par de veces, porque ni te sale bien el modelo neoliberal ni te sale bien el modelo stalinista. Entonces, desde dentro no se puede ver nada, pero eso es el punto interesante, a lo mejor, ¿no? De que en el momento en que solucionas un problema o en el momento en que basas la veracidad de un problema, ¿no? Que lo dije un poco antes, respecto de las soluciones que aportas, deja de ser interesante ese problema. Y es un poco un punto que plantea, que creo que plantea Deleuze, yo estoy con Toño, me ha recordado, a lo mejor el capítulo que hasta ahora que llevamos, que más me ha recordado a su obra posterior, o sea, estos 1000 mesetas, todo el rato, el pensamiento-problema y abandonar el régimen de la solución y meterte en el de la experimentación, que también responde a esta idea que ya vamos arrastrando un poco el seminario de la imagen-pensamiento, pero es que cuando ya trabajas con una solución, cuando ya trabajas con una herramienta que te soluciona todos los problemas, no es que deje de haber un problema, porque precisamente él lo dice, ¿no? Se solucionan por problemas, pero también es contradictorio, porque entonces ya no tienes un problema para solucionar, entonces ya no es interesante. Y me parece como el punto a lo mejor que más nos puede dar hablar, ¿no? De esta noción de problemático y lo que ha dicho un poco también Toño, de cómo se traslada a todo ámbito. O sea, lo interesante de cualquier ámbito del saber, si se puede decir así, o del interés por saber, es el problema. Cuando has resuelto el problema ya, ¿de qué te sirve? Yo porque has traído justo este ejemplo y mientras estaba leyendo esta parte sobre Marx pensaba en la economía como ciencia. Y si quisiese hacer un hijo, como acostumbraba a hacer Deleuze, esta vez con Heidegger y Deleuze, diría algo así. Lo que se me vino a la mente cuando leía esto es, pues si Heidegger decía que la ciencia no piensa, Deleuze no diría tal cosa, pero podríamos decir que la economía no piensa. La economía, si queremos utilizar la terminología marxiana, ¿no? La economía burguesa no piensa. ¿Y por qué no piensa? Porque no plantea su problema. Tiene un solo problema que, siguiendo a Marx, ni siquiera saben ver cuál es ese problema, los economistas burgueses, y además, aunque supiesen cuál es su problema, no se plantean, no piensan sobre el problema, piensan soluciones. Eso es lo que a mí, simplemente por seguir comentando lo que estabas diciendo, me venía a la mente cuando leía esto. Cuando se explica economía, se dice cuál es el problema de la economía. Tenemos recursos limitados y necesidades limitadas, y a partir de eso se te pueden ocurrir distintas soluciones. El capitalismo es una solución, el socialismo es otra. Desde la perspectiva de Deleuze podemos decir es ridículo, o podemos decir la economía burguesa no piensa, porque pensar realmente es, si seguimos diferente predicción, pensar los problemas y no las soluciones. A ver si digo algo con sentido. Me ha parecido, o sea, voy a retomar un poco lo que habéis dicho, pero me ha parecido un capítulo que es, o sea, uno de los más difíciles al entrar, pero de los más esclarecedores, yo creo, a la hora de entender todo lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? Porque una vez entiendes más o menos, como por encima, en qué consiste el cálculo diferencial, como que parece que cobra peso la tesis deleuziana, ¿no? Porque como que no sé, como que de alguna manera le ves el sentido y ves que está diciendo algo como que tiene fundamento, no sé cómo explicarlo. Pero claro, porque al final o sea, si la idea deleuziana o lo que está intentando
hacer aquí Deleuze en el plano ontológico al menos es mostrar que toda identidad surge de la diferencia, ¿no? Eso es como muy fácil decirlo y hasta ahora lo hemos ido diciendo en el seminario y como creyéndonoslo un poco, ¿no? Pero como parece que el cálculo diferencial te lo muestra, ¿no? Dice, mira, realmente la identidad sale de las diferencias, o sea, la identidad es las diferencias más pequeñas, ¿no? Y al final ahí como que se actualizan identidades, ¿no? Pero realmente en la virtualidad son todo diferencias infinitamente pequeñas. O al menos así lo entiendo yo, no estoy totalmente equivocada, ¿no? Pero a mí como me ha parecido muy esclarecedor verlo en fórmulas matemáticas, siendo yo la persona más de letras de esta sala, porque como que parece que cobra sentido. Y de alguna forma cobra sentido también político, ¿no? Porque yo siempre me estoy preguntando, yo como que estoy muy metida en la lectura ontológica de diferencia de repetición, ¿no? Pero tengo siempre como preocupaciones políticas. Entonces, el ejemplo de Marx, el de la biología es espectacular, ¿no? Pero el ejemplo de Marx es muy esclarecedor porque dices, claro, el problema es cómo nos relacionamos, ¿no? con lo actual. O sea, nosotros estamos que, para mí, en el plano de lo actual, ¿no? Estamos actualizados, no sé cómo decirlo, y nos relacionamos de esta forma, pero no somos más que una actualización virtual, es decir, somos el fondo que nos está ahí todo el rato, nosotros la mesa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el problema siempre insiste en las soluciones, ¿no? Digamos como que el problema es lo que genera, o el problema es lo que se genera en lo virtual y lo que genera las soluciones, ¿no? Y en el momento en el que te empiezas a fijar más en el problema, de alguna forma, parece que habría una especie, o sea, mi problema es, parece que habría una especie de inmovilismo en el sentido de que nunca vamos a solucionar el problema, entonces siempre tendremos que estar como ensayando soluciones provisionales, ¿no? Pero en la medida en que hagamos eso siempre estaremos pensando el problema, ¿no? Entonces, a lo mejor esa es la forma de vivir. Me acuerdo del momento en el que habla del kairos, decía hay dos momentos, es que ahora no me acuerdo dónde está, ¿no? Pero como que habla del kairos y del momento revolucionario y del amor y de la cólera, ¿no? Y que es un pasaje espectacular. Y tiene, no sé, como me da la sensación de que todo este capítulo cobra mucho sentido, todo lo anterior, ¿no? Porque también entiendes a qué estaba haciendo con las síntesis pasivas del tiempo, que es una cosa extrañísima y nadie entiende, ¿no? Y de repente dices, claro, es que están generados, o sea, el problema es el de la génesis, ¿no? Realmente, y aquí como parece que surge con la génesis de la identidad, la génesis de lo que hay, de lo dado, que decía el otro día Sebastián, tiene que ver con los problemas, tiene que ver con la multiplicidad, tiene que ver con las ideas, con todo lo que hay. Bueno, es por eso que sentido como estoy pensando más que una pregunta. Me apunté yo retomo una cosa que ha dicho Seba, que me ha gustado, porque cuando yo, es cierto que por cuestiones de la vida no he podido llegar hasta el final de lo que tocaba hoy, pero para eso estaba claro. Que tampoco llegaré. Pero al comienzo, la 261, esta diferencia que lo ha hecho muy bien Antonio, además, de lo indeterminado, de lo determinable y de la determinación. Y, claro, a nivel metafísico esto es el problema más obvio, ¿no? Dentro de la metafísica más tratado, pero es muy interesante cómo verlo. Yo estuve estudiando química y en la asignatura de física y de matemática nadie entendía que era DDX. Nadie. Pero la pregunta en tercero de carrera era, ¿pero qué es DDX? No lo sé, da igual, escríbelo y ya está. Funciona así, punto. No te importa. Claro, y aquí dice el de dejar lo mismo, toma. Es muy importante. Pero es que a mí me parece importantísimo porque el indeterminado es la función de DDX, DDI, etc. Luego, que sea la posibilidad de que sea determinable es la relación entre varias variables y luego la determinación es dar valores concretos. Entonces, recojo lo que dice Sebas. ¿Es el comunismo la solución? El comunismo, por lo tanto, es un valor concreto para determinar una función que de por sí es indeterminable. Va a llevar a error porque lo que queremos es entonces solucionar el problema y no tratar con el problema.
Esto, por ejemplo, Fisher en las últimas clases habla de esto de comunismo ácido, de darle otro nombre, sí, pero es que recogemos los fantasmas de lo que es el comunismo y nos lo traemos y en realidad queremos proponer otra cosa nueva que no tenga nada que ver con lo antiguo, pero algo sí queremos recoger, ¿sabes? Siempre está ese problema ahí a nivel político, ¿no? A nivel de acción, de pragmática. Y ya hablo de sí, yo me quedo un poco con... Bueno, me parece súper interesante como lo han planteado, es un capítulo difícil, que dan sobre el capítulo. Yo creo que esta es como segunda o tercera vez que le entro a esta parte y aún como que siento que hay muchas cosas que se me escapan. Yo me quedo un poco con el concepto de multiplicidad. Creo que traer a Reitman a la discusión es justamente un eco que va a ser después de eso, como ustedes también lo señalaron. A mí me lleva más a Rizoma, ¿no? Multiplicidad, Rizoma están ahí, ¿no? Creo que tiene que ver también con lo que decía el compañero acá. Claro, acá aparece Marx y es una cuestión súper interesante. Yo he tratado de rastrear el lugar que ocupa Marx en la obra de Deleuze pre-Arquetipo, porque es una cuestión que suele no suceder. Deleuze, cuando va a morir, ¿cierto?, en su última entrevista dice que su último libro se iba a llamar La grandeza de Marx, ¿no? Es una que siempre se hace referencia. Pero acá uno podría ver el lugar donde está Marx. Y claro, yo creo que tiene mucho que ver con esta cuestión de si la multiplicidad es el fundamento, o sea, si la única posibilidad de pensar algo así como un fundamento es la multiplicidad, que les paso el dato en alemán, el Reitman alemán, ¿no? En la palabra que ocupa para multiplicidad, Mannigfaltigkeit, es la misma que ocupa Marx, por ejemplo, cuando en los Grundrisse va a decir, bueno, ¿qué es la multiplicidad social? Porque están pensando un poco en esta idea de que las relaciones sociales no tienen un origen ni un fin. Por lo tanto, es interesante que en el 68, ¿en qué año? Sí, 68, ¿no? Piensen ustedes que en el marxismo tradicional está aquí conversando con Althusser, aparece Althusser, ¿cierto? Es un grupo de lectura para leer el Capital. Son el primer ejercicio teórico de lectura de Marx que está tratando de escapar a la idea leninista del quehacer. O sea, la gran lectura de Lenin, de Marx, es justamente a partir de que, bueno, entonces el texto de Lenin se va a quehacer, ¿no? Y propone justamente la solución a los problemas. ¿Cómo se soluciona un problema? Y yo creo que efectivamente tiene que ver con esto, o sea, la idea de que un pensamiento de la multiplicidad no podría votarse en ningún tipo de solución una. Y esta cuestión la va a mostrar, yo creo, muy bien el Derrida también, cuando comenta estos pasajes de Deleuze, en un texto que se llama... otra vez la pregunta que hacer, que en realidad lo que Deleuze anticipa en estos pasajes, es la idea de que ningún problema puede tener una solución absoluta y por lo tanto, si es que pensamos en algún tipo de comunismo, solo podría ser el comunismo que siempre se deponga a sí mismo. O sea, no puede nunca instaurarse como una verdadera verdad, justamente porque al erigirse desde una multiplicidad, nunca puede tocar límites. Y esa es una cuestión interesante para pensar por qué, por ejemplo, cómo pensar un partido político, una posición política que siempre tenga que partir de nuevo. Como que nunca pueda asentarse en un fundamento como esta versión. Yo creo que esa cuestión mezcla como la matemática con esta lectura de Marx y que después va a seguir un poco con la cuestión de la estructura. Y eso es más que interesante, creo yo, la cuestión de cómo pensar un concepto de estructura que no vuelva nuevamente a repetir el aforismo muy temprano, muy mal utilizado a Marx, de que existe algo así como una infraestructura y una superestructura, que es una cuestión que Marx dijo una vez y no la dijo nunca más, ¿no? Entonces, creo que acá Deleuze da un poco esa clave. Bueno, para complementar cosas que se me olvidaron de la presentación, me parece interesante que la cuestión de los problemas atañe a las preguntas cómo, en qué forma, en qué medida, no al qué es, ¿no? Y me encanta cuando, me parece brillante cuando dice, el qué es siempre es Dios. Siempre es Dios, no le muevas, ¿no? Y es como, o sea, yo lo pensaba de manera muy rudimentaria como si pienso qué soy, ¿no? Y entonces estoy atravesado por un montón de flujos biológicos, físicos, químicos, sociales, flujos varios, ¿no? Y todos estos
puedes encontrar las variaciones locales derivando de estos puntos, pero el qué soy hay que integrar localmente. ¿Cómo soy o en qué medida soy o en qué forma soy si integro de acá para acá? Hoy, Toño, yo que soy entre las 4 y las 6 de la tarde, atravesado por N.000 flujos, entonces ya integro de 1 a 2, por lo que sea, y ya me da ese resultado. ¿Cómo? ¿En qué medida? No la cuestión identitaria, sino una integración local siempre sujeta a la diferencia, ¿no? Entonces, como que planteármelo así me resultaba como un poco esclarecedor para que esclarecedor. Justo por este tipo de apreciaciones, por lo que yo digo que es lo que más se parece al empírico, que yo he escuchado leer que yo he leído a Deleuze decir en solitario, en el momento en que habla de los problemas económicos, cuando todo depende de la situación en la que estás, de cómo te afecta, al final tú eres constitución de los flujos que te atraviesan. En el momento que conectas X con Y, eres diferente a que si conectas A con B. Y eso es por lo que me parecía tan interesante o tan pegado a capitalismo y esquizofrenia. Y me apunté una cosa para decir cuando terminó Cloud, pero me voy a arriesgar a que ya lo hayáis dicho. En el baño siempre es un sitio muy productivo. Será diferente. Que ese punto, ¿no? También lo ha dicho un poco Toño, que intentamos rescatar como la identidad nace la diferencia, como el paso es anterior, ¿no? Primero es lo diferente, y es uno de los puntos que más veces hace referencia en este capítulo, que al final es primero va lo múltiple y luego va el yo, o luego va, primero lo rescata a un Kant, que me parece súper chulo, de que al final Kant, luego lo voy a decir muy vasto, ¿no? Pero lo estructura como en experiencias concretas que te van construyendo, y eso no es múltiple. Esos son varios unos pegados, pero eso no es lo múltiple, igual que el punto del cálculo diferencial, no. Eso no es la multiplicidad de la circunferencia o la circunferencia hecha múltiple, sino es una circunferencia porque X e Y siempre tienes que sustituirlo por valores concretos, ¿no? Y ese es el punto también que me parecía súper interesante y que, justo lo que he hecho con Claudia, podemos conectar con todo lo que veníamos arrastrando de lo problemático es igual a lo múltiple. Y cuando tú resuelves un problema es cuando te sale un yo y es una sustitución, has puesto unos valores en la función y te sale una concreta. Y otro punto que me parece súper interesante, a lo mejor se desvía un poco, pero lo podemos retomar luego, es ese punto, ¿no? De entonces arrastramos un problema que nunca vamos a solucionar, ¿no? Es un puto cañazo. Pero creo que lo dice, además, es como píldora de psicología, me parece súper fuera de tono, pero súper bonito. Por si os interesa, soy muy pesado, la 286. Voy a leer un momentito. Que cita Peggy, creo que es citando a Peggy, está al final del todo, que es el momento, porque no estoy, o sea, después de leer a Deleuze, yo tendría que plantearme mi opinión, no suelo hacer esas cosas en este seminario, yo creo que la Deleuze va a misa, pero el punto es que a lo mejor esos problemas sí se resuelven. Lo que pasa es que no es una resolución como estamos acostumbrados, dice, es que en vez de recibir una solución ordinaria, una solución que se encuentra, ese problema, esa dificultad, esa imposibilidad, acaba de pasar por un punto de solución, por así llamarlo, físico. Eso es un momento dice un poco un problema del que no se veía al final, dice un poco antes, pues lo leo al revés, y un problema del que no se veía al final, un problema sin salida, un problema con el que todo el mundo chocaba, de repente ya no existe, y uno se pregunta de qué se habla. Okay, habla como, ese es el momento del acontecimiento, de esas soluciones mediante acontecimiento. Entonces, claro, porque yo pensaba, si arrastramos problemas sin solución, a lo mejor una forma un poco utilitarista de verlo o lo que fuera, pero no avanzamos. Estamos dándole vueltas siempre a los mismos problemas. Pero a lo mejor el punto que plantea Deleuze es que no resolvamos mediante solución, entendida como palabra que arrastra el desarrollo teleológico, sino que a base de probar, a base de estamparte, a base de producir cosas nuevas, llega un momento que no sabes muy bien identificar, que ese ya no es un problema. Y esto yo lo traía un poco a nivel de armario, porque a veces a nivel emocional esas cosas pasan. O sea, tú te encabezonas en encontrar una solución a un
problema con X cuestión y te empeñas y no se encuentra solución, y de repente cuando estás probando otras cosas o cuando no piensas de manera de resolución, desaparece y tienes ese momento de realización que justo dice Deleuze y ya no sé de qué estábamos hablando. O sea, ya no sé de qué me preocupaba y tampoco es que yo haya puesto así la solución al problema era lo que me dijo Freud, que acabara con el y eso técnicamente, o sea, y tu proceso mental a lo mejor puede discurrir por no soluciones y aún así se soluciona el problema, no sabría qué palabra poner, ¿no? Pero me parecen muy interesantes esos dos puntos, el de multiplicidad que precede a la identidad y cómo el cálculo diferencial se aplica a tropecientas cosas, pero siempre es la misma lógica, ¿no? Números múltiples, me parece muy interesante la frase esa de la pregunta por qué siempre es Dios, que me parece también interesante. Alguna vez hemos hecho esta crítica, ¿no? Lenin es qué hacer y Mimesetas es o cómo, o cuánto hacer, o dónde hacer, que son las alternativas que da Deleuze, ¿no? A lo mejor esas preguntas son mucho más interesantes. Y luego la de hay problemas que no son soluciones, pero sí que hay problemas que se solucionan, ¿no? Al menos como dice Pego, que me parece como muy esotérico, pero muy bien dicho, de repente desaparecen y no te has dado cuenta. Es una locura. Es que estaba en el clavo, porque en el segundo capítulo de repetición, todas las síntesis pasivas es esto. O sea, cuando tú piensas de forma distinta los problemas y las soluciones, la relación entre los problemas y las soluciones, y no piensas que los problemas tienen que tener una solución y entonces se resuelven, te das cuenta de que lo que está diciendo del tiempo tiene sentido en la medida en que si el pasado y el futuro y el presente se relacionan de una forma muy distinta a como pensamos que se relacionan y se constituyen intuitivamente, es decir, como más o menos intenta exponer en el segundo caso de diferencia de repetición, el presente y sobre todo el pasado se están reconfigurando constantemente, es decir, la virtualidad cambia, lo que ya ha pasado cambia, es distinto según lo que está pasando ahora y lo que está por venir, que está de alguna forma ya ocurriendo, ¿no? Entonces, el problema, dejas de percibirlo como problema cuando un acontecimiento ocurre que a lo mejor no tenía nada que ver como en tu cabeza con el problema en sí, porque hay una forma en la que el futuro está cambiando el pasado, el pasado sigue vivo, ¿no? Como que el pasado está pasando, o sea, está como constituyéndose a la vez el presente y el futuro, ¿no? Entonces, como que también cobra sentido con este capítulo toda la filosofía del tiempo que está como intentando mostrar en el segundo capítulo. Luego esto me lleva al pasaje en el que la página 267, justo después de lo que tú has leído, dice: el problema del pensamiento no está relacionado con la esencia, sino con la evaluación de lo que tiene importancia y de lo que no la tiene. Es decir, como que parece que te vas dando cuenta de lo que tiene importancia y lo que no la tiene, ¿no? Como que las cosas van cambiando de peso, van cambiando de significado, de significancia. No sé si esta palabra no existe, pero bueno, ¿me entendéis? ¿No? O sea, porque todo está cambiando todo el rato, ¿no? Y la multiplicidad siempre está incidiendo, ¿no? Y la virtualidad siempre está incidiendo, y el futuro es igual de virtual, igual de real que el pasado. Y a mí, o sea, como que es eso. Y me encanta porque, o sea, como que te das. Porque yo decía, ¿cuál es saliendo un poco por la tangente de lo que acabo de decir, ¿no? Pero yo decía, ¿qué está intentando hacer con el cálculo diferencial aquí? Porque de repente se pone a hablar de cálculo diferencial de forma absolutamente gratuita, tú no tienes ni idea, entonces te das una hostia y no entiendo muy bien, ¿no? O sea, no sé si es pedantería y tal, y te das cuenta de que no lo es. Porque, no sé si lo dice Henry Sommershall en la guía esta de diferenciación, o lo dice alguien en algún artículo que me leí estos días, pero es como que Deleuze habla de que al cálculo diferencial le falta metafísica, ¿no? Como que dice aquí, o ontología, ¿no? Como que dice, aquí hay algo más que la matemática no está pudiendo explicarlo, porque dice cálculo diferencial, o sea, dx es igual a 0, entonces no es nada. O es algo puramente formal. O sea, es una cosa sensible que no es nada, entonces no es sensible, entonces es contradictorio, o es puramente formal, entonces también es contradictorio. Y entonces viene Deleuze y mete la metafísica de por medio y explica el cálculo diferencial a través de la metafísica, y entonces te das cuenta de que no es ni una cosa ni la otra, sino que es algo que está
virtualmente. O decir que, claro, o decir que hay ciertas respuestas al cálculo diferencial que presuponen una metafísica. O sea, que parten de la idea de que el ser puede ser determinado en cierta manera. Cuando critica a Leibniz, cuando critica a Newton, un poco, yo tengo la sensación, te sigo totalmente, creo que eso es lo que tiene, pero como que los critica también por esta idea de que tienden a reducir al fin y al cabo, o sea, por lo tanto como que parten de un presupuesto metafísico como que parece que no se dan cuenta, ¿no? Sí. En el Compendium también estaba apuntado. En el Companion comienza el capítulo de explicación del capítulo diciendo que la gracia, habla sobre lo de Kant, de la idea y tal, la gracia entonces de este capítulo que viene después del 3 es cómo se piensa sin imagen, cómo se podría hacer un pensamiento sin imagen. Y al menos el autor de la guía lo dice pensamiento sin imagen, y no tanto de lo que hemos tratado de la imagen dogmática, sino vamos a tratar verdaderamente si hay una posibilidad de una síntesis ideal de la diferencia. ¿Hay alguna posibilidad de pensar sin imagen? Y al final con estos tres ejemplos. Es decir, que el primero coge el atomismo, yo creo que simplemente porque está trabajando muchísimo en ello para también movida de Spinoza, del epicureísmo, y le viene de puta madre, pero podría haber cogido uno de la física contemporánea. Sí, no sé, a mí me gusta el Klein-Amen y tal cosa. Lógica del sentido trabaja muchísimo con el Klein-Amen y tiene la cosa esta al final de los apéndices, ¿no? Sí, de hecho hay una nota al pie, ¿no? Sí, no me acuerdo. De que lo trabaja luego, Bueno, pero lo recupera. Además, en esta época, lo va a repetir después en Meseta, en la máquina de guerra, si no me equivoco, pero dice que es la física atómica porque está este texto de un francés que no me acuerdo cómo se llama. Michel Serre. Michel Serre. Michel Serre acaba de publicar un libro en este que es muy famoso, que es como la actualidad que tiene Lucrecio y la física atómica para la física contemporánea, para la física de esa época contemporánea. Entonces, no es casual, ¿no?, que elija esa cuestión porque como que tratan de decir en cierto punto que la física atómica lucreciana, epicurea, ya habrían de alguna manera sentado las bases de una física moderna. Entonces, y de hecho, tal es así que en el Companion lo clarifica, no sé hasta qué punto ya es de lengua los Companion, estoy completamente loco, o se me ocurrió durmiendo. Era que está dándole la vuelta a Parménides, sí, que ya no es el primero y no es la primera vez que se hace, ni es la primera vez que se hace así, y se podría haber hecho muchísimo mejor, sí. Pero es que los estudios de la física experimental y la física teórica están recogiendo una vuelta a Parménides. Eso es maravilloso para la metafísica tecnológica, estamos aquí haciendo chiribitas, ¿no? Luego también, el segundo ejemplo es el de Geoffrey Saint-Hilaire, que es la segunda meseta. Normal que te haga resonancia porque es que es el protagonista del relato que es la segunda meseta de geología. El profesor Challenger y luego Geoffrey, genio, el de Geoffrey, genio, es graciosísimo como escribe este señor. Y dice, este señor es del ex. Dice en la 280, al final, la última frase dice: un organismo es un conjunto de términos y de relaciones reales, dimensión, posición, número, que actualiza por su cuenta a determinado grado de desarrollo las relaciones entre elementos diferenciales. Por ejemplo, los dioides del gato tienen 9 huesecillos, mientras que el del hombre solo tiene 5, encontrándose los otros 4 cerca del cráneo, bla, bla, bla. La génesis o el desarrollo de los organismos, aquí estaría guay que estuviera Leire porque trabajaba este tipo de cosas de la evolución desde una filosofía más analítica, que el año pasado estaba en el grupo. La génesis y el desarrollo de los organismos deben, por consiguiente, ser concebidos como actualización de la esencia, según velocidades y razones variadas determinadas por el medio, según aceleraciones o detenciones, pero independientemente de todo pasaje transformista de un término actual a otro término actual. Maravilloso, porque luego, o sea, en los estudios que tiene de Spinoza hasta este momento, que su otra tesis doctoral no trabaja nada de la aceleración y de la velocidad de los cuerpos en Spinoza. Pero en el de filosofía práctica, que no me acuerdo del año, sí, y es un trabajo preparatorio para las mismas setas. Es maravilloso, maravilloso. Y bueno, ya me callo, pero es que me habéis dicho muchas cosas y he ido apuntando un blog.
Lo de los problemas de que algunos se solucionan o desaparecen. Que desaparezcan no me parece que se solucionen, ¿no? Solucionar, de algún modo, una disolución sería la mezcla de los elementos que hay entre un disolvente y un soluto, o una solución sería simplemente el disipamiento de los granos, ¿no? Entonces, la solución de un problema sería la eliminación del problema. Es decir, sería no sé si lo voy a decir bien, iconoclasto, o sería la producción de más problemas. Y entonces lo que decíamos al principio no me acuerdo si era el capítulo 1 o el capítulo 2, o el 3 incluso, creo que era el 3, que lo dijo Sebas, sobre si aquí están hablando de proponer más ideas o romper con las ideas anteriores y liberarnos de ellas. Y luego lo de pliegue, complicatio, complicación, plegar significa complicar. Ya que estamos jugando todo en el mismo rollo, esto lo trabajo mucho en lógica del sentido también. Y ya me callé lo que decía Clau de la relación que tiene todo esto con la filosofía del tiempo, que a mí me encanta vaya. Las causas con las causas y los efectos con los efectos. También lo dicen mucho en lógica del sentido, repito mucho porque creo que son súper... se habla mucho entre ellos. Y la ética de las causas sería esta moral, sería acudir a las causas para dar cuenta de cuáles son las causas que provocan otras causas. Y eso no nos ha llevado más que a los grandes problemas indisolubles entre los que nos relacionamos. Y él propone, ¿no habrá otro tipo de eterno retorno, un eterno retorno que dé cuenta de los efectos? Y entre paréntesis, ética de los efectos. Los efectos con los efectos. Entonces, acontecimiento, casi causa que de por sí es un efecto y el sentido se instaura de orden, ¿no? Es decir, estábamos hablando antes entonces, ¿cómo vamos, recogiendo lo que decía Alejandro, cómo vamos entonces a estar... este problema lo tengo aquí, mi día a día, este problema lo tengo aquí, me olvido de él y se soluciona solo, no, realmente realmente tú cuando planificas, realizar un plan, se han encargado mucho en la filosofía analítica para variar, para justificar el status quo neoliberal, en el que planificar es, un plan es ¿cómo lo llaman? Como la parte mínima de una acción. Entonces, la filosofía de la acción, Davidson, Anscombe y toda la lista de pedantes completamente vacíos de pensamiento que tienen estos señores, lo que dicen es que actuar es actuar por unos motivos que te vienen dados, por decirlo así, o encontrar cuáles son los motivos por los que se ha actuado. Es decir, ética de las causas. Estamos hablando de nuevo una moral sobre aquello que estamos actuando. Y aquí está dando una vueltecita de decir, bueno, pues planifica, pero sin tener cuál es el horizonte final. Simplemente ve haciendo cosas, ve emocionándote, ve tratando, ¿verdad? Es que estoy triste, voy a intentar ponerme feliz. A lo mejor eso te pone más triste. No tiene ningún sentido. Estás rompiendo verdaderamente el estado sensible en el que te estás encontrando. Y es una doctrina moral, absolutamente. Hay muchas cosas. Yo voy a intentar chapotear un poco en lo que han planteado Alejandro y Claudia. Espero que no chapuce demasiado. Estoy de acuerdo en muchas de las cosas. Estoy de acuerdo cuando Claudia ha dicho que en este capítulo de repente empiezan a tomar sentido muchas de las nociones anteriores. La verdad es que es un capítulo que coge muchas piezas y las coloca. Y las coloca en su sitio y las hace funcionar. Piezas que han ido estando un poco aisladas porque ha ido abordando temas diferentes, de repente empieza a hacerlas jugar entre sí y empiezan a moverse. Y es esclarecedor para muchas de las cosas que hemos leído anteriormente. También el tema de la importancia de los problemas, el tema de la importancia de los problemas y de las soluciones, ¿vale? Y estoy de acuerdo cuando dices que esa precisamente es la clave de este capítulo, que es tanto como decir que es la clave en torno a la cual gira el libro. Una cosa que yo creo que he entendido aquí y que anteriormente había quedado ahí, y lo utilizaba y lo decía,
pero no acababa de ver, es el tema del descentramiento y del yo fisurado. Es decir, el tema de que el problema no tiene que girar alrededor de las soluciones, el tema de que realmente el problema distribuye sus propias soluciones, pero que las soluciones realmente no tienen que alumbrar al problema, no tienen que ser el foco que ilumine el problema, sino que es al revés, el problema no se agota en sus soluciones, ¿vale? Entonces, los problemas no los vamos a solucionar nunca. Si los miramos con la luz de la solución, no, esa es la cuestión. Pero es que no hay que mirarlos con la luz de la solución, porque eso lo que haría sería precisamente detener al problema. En este capítulo lo que está haciendo es introducir el movimiento en el pensamiento de una manera muy directa. Entonces, cuando tú dices la solución de un problema es la eliminación del problema, sí, lo elimina porque lo detiene. En el momento en el que hay una solución se satura. El problema es algo móvil, algo que se descentra por sí solo. Entonces, claro, cuando se descentra ya no está en la misma distribución de soluciones que estaba en la anterior configuración. Entonces, aquello que en esta nueva configuración aparece como solución no sería para nada una solución en la anterior configuración, de modo que realmente no está siendo solucionado, pero a la vez está aportando nuevas soluciones. Pero si nos quedamos nuevamente con una de ellas, volvemos a detenerlo, volvemos a saturarlo y no permitimos que siga en movimiento, no permitimos que se descentre. Y lo importante precisamente es eso, ese yo fisurado lo que significa es que cada vez que hay un descentramiento se redistribuye por completo el yo, es lo que dices tú, el mundo virtual está constantemente reconfigurando en su nueva actualización todo. Y entonces, claro, el yo está fisurado porque en ningún momento va a haber un yo que reconozca las soluciones ad infinitum. Ah, sí, estas son las soluciones que no supe buscar antes. No, entonces no estás fisurado, entonces no estás en movimiento. Entonces es un yo estático que ya ha distribuido y que ya no va a contemplar ninguna nueva distribución. Entonces, esto me lo ha hecho entender, porque es un capítulo muy genético. Y me resonaba todo el rato esa frase que me encanta de él, y aunque no esté en este capítulo, la importancia que tiene que la relación sea exterior a sus términos. Claro, en este caso el problema es la relación y los términos son las soluciones, pero las soluciones son exteriores a la relación, es decir, vienen después. No hay que mirar a la relación desde los términos, desde las soluciones, sino que es al contrario. Solo el problema es lo importante, por eso dice que lo importante no es acerca de la esencia, lo importante es saber dónde está lo importante y lo accesorio. Lo importante es saber que la importancia es que el problema se reconfigura, se descentra y nunca es el mismo. Y al nunca ser el mismo, yo tampoco voy a ser el mismo y por lo tanto lo que en un momento pude reconocer de una manera ya no va a ser reconocido. Entonces no ha solucionado el problema, ¿no? Es que ahora ya el problema es distinto y yo soy distinto y las soluciones desde antes no se habían reconocido, estas soluciones nuevas que están aquí. Y la solución siempre está por venir, porque si me quedo con ella, nuevamente lo pararé y ya se acabó el movimiento del pensamiento y el descentramiento y el fisurado. Ya tenemos otra vez el sujeto perfecto y maravilloso y ya tenemos a Dios otra vez ahí. Y ya está. Que también respecto a lo de los problemas y las soluciones, me gusta en el texto que pasaste en la guía, cuando dice sobre la frase de, creo que es de Borges, de Deleuze, cuando dice, se podría decir, como comparación, que el Dios de Spinoza es lo diferencial del universo y el universo la integral del Dios de Spinoza, ¿no? Entonces, claro, entender el Dios de Spinoza, es decir, los infinitos atributos, con las leyes que se puede reconocer, como lo virtual y lo actual son los modos finitos, ¿no? O sea, de la extensión del pensamiento en nuestro caso, tenemos acceso, pero esas serían justo soluciones locales a los problemas que surgen de los atributos, ¿no? Y si estoy de acuerdo con lo del yo fisurado, es que me gusta, voy a volver la obsesión de la grafiquita, pero si hicieras como justo el camino, tu camino vital, reduciendo de las n dimensiones, porque plantea que los problemas, las ideas tienen n dimensiones, si bajas de esas n dimensiones y las extiendes en 2 dimensiones y tu línea vital fuera esto, a lo que puedes acceder es o a captar la variación de estos puntos, ¿no? y ver dónde están los puntos notables en el camino vivencial,
O encontrar un yo estático, intentar encontrar un yo identitario sería integrar entre aquí y aquí, decir, bueno, ya está, soy esto, ¿no? Soy el área de este cuadrado, pero ahí es donde siempre vamos a estar atravesados por las variaciones, ¿no? Pues en la tercera síntesis del tiempo, ¿no? La reintroducción de la diferencia. Y ya. ¿Cómo decir esto? Solo tengo preguntas. Primero que todo, en el espíritu de este grupo, creo que nunca podría faltar que alguien se preguntase qué diría Longo. Entonces, ¿qué diría? Longo era un chico que vino el año pasado para hacer más. El leninista del grupo. ¿Qué diría? Pues el leninista del grupo volvería a plantear la pregunta del ¿qué hacer? Insistentemente, porque no me queda claro. Entonces, diciendo eso y recordando a Longo, se me ha venido a la mente, esto tiene que ver entre sí, lo juro, esperad un segundo, se me ha venido también a la mente un ejemplo que Deleuze no pone aquí, pero pone en algún otro sitio, creo que es en este mismo libro, en algún otro lugar, pero como ha dicho Milo antes, ya estoy loco y no sé si lo he soñado, las olas. Leibniz, no Deleuze, habla de las olas y a mí me sirve bastante lo de las olas porque ¿de cuántas variaciones está compuesto una ola? Además de una pregunta muy bonita, es indeterminado, infinitas. Y volviendo al quehacer, ¿de cuántas variaciones está compuesto una revolución? ¿De cuántas variaciones está compuesto un movimiento social? Y claro, pensando en lo de la ola, decía, es imposible. Es imposible, digamos, detectar esas micro variaciones. Tú lo que ves, cuando ves una ola, es, por así decirlo, lo actual. Es, al final, una representación, por así decirlo. Entonces, lo de la ola es muy bonito, pero ¿qué pasa en una vida o en una revolución? ¿Y qué hacer con eso? Si una revolución está hecha de infinitas o indeterminadas microvariaciones, ¿qué hacer con esas variaciones? Y lo cual me lleva a mi siguiente punto, que es el mismo, no me queda claro y creo que lo he planteado en alguna otra ocasión, no me queda claro esto de la vicedicción que se introduce en este capítulo, cómo se distingue lo ordinario de lo singular. ¿Cuáles de todas esas microvariaciones son las singulares y las ordinarias? ¿Es esa realmente la pregunta o la estoy planteando mal? Y en segundo lugar, yendo al psicoanálisis, cuestión con la que Deleuze también se enfrenta mucho, ¿cuál es la distinción entre identificar los puntos singulares de una función o identificar los puntos singulares de una vida? ¿Cuál es la distinción entre eso que está diciendo Deleuze y que Freud te diga que este episodio con un caballo, pues esto es el punto notable de tu vida y lo voy a interpretar de esta forma, simplemente como pregunta, porque creo que no tengo una respuesta y la comparación o llevarlo al psicoanálisis puede ser un camino por donde empezar a responder.